La migración en Europa se ha convertido en una de las tensiones sociales y políticas más grandes de las últimas décadas. Lo que en otro tiempo se presentaba como un proceso relativamente manejable, en la actualidad se vive como un fenómeno que desborda la capacidad de respuesta de muchos países. En ciudades pequeñas sin capitales grandes, la gente común percibe que algo se les va de las manos. Barrios que cambian de rostro, hospitales y escuelas saturados y una sensación creciente de inseguridad que se mete hasta en las conversaciones familiares de la cena. Para millones de europeos, el problema de la migración no es un debate académico, sino una experiencia tangible, inmediata, que afecta a su vida diaria. Y antes de continuar, te invito a reflexionar conmigo. ¿Cuántas veces escuchamos las noticias sobre migración y pensamos que es un problema lejano, de Bruselas o de los políticos? Hoy quiero proponerte que no solo veamos las cifras y discursos, sino que entendamos las emociones y los miedos que viven quienes están en medio de esta realidad. Si este tema te interesa, si quieres tener una mirada más clara de lo que ocurre, quédate conmigo en este recorrido. Es más, te invito a que te suscribas, a que formes parte de esta conversación y la compartas, porque cuanto más hablemos de esto con seriedad, más difícil será que nos vendan soluciones fáciles para problemas complejos. Desde el punto de vista de la población, la historia comienza en el día a día. Para una madre que lleva a su hijo al colegio en Marsella o en Hamburgo, lo que importa no es si las estadísticas dicen que el 90% de los migrantes respeta la ley. Lo que pesa es el relato del vecino al que le robaron el celular en la estación del tren, el comentario sobre un acoso en la plaza o la noticia de un secuestro que se viralizó en redes sociales. La cercanía de esos episodios genera una visión miope, pero muy humana. Se construye la percepción de que los problemas empezaron cuando ellos llegaron. Puede ser injusto y simplista, pero es un instinto de defensa, proteger a los suyos, a su barrio, a su identidad. Este sentimiento se refuerza cuando los servicios públicos empiezan a crujir bajo la presión. Los hospitales locales denuncian listas de espera más largas, las escuelas tienen que improvisar clases con alumnos que no hablan el idioma, y la policía debe hacer rondas extra en barrios que antes eran tranquilos. Para la población, estas señales no son estadísticas, son vivencias directas que alimentan la idea de que el Estado prioriza a los recién llegados en lugar de cuidar primero a sus ciudadanos. La frase que más se escucha en la calle es clara: ¿y nosotros qué? ¿Quién nos protege a nosotros? Del otro lado, los gobiernos europeos tratan de sostener un discurso de principios. En sus comunicados y debates parlamentarios, hablan de derechos humanos, de obligaciones internacionales, de la necesidad de no ceder ante el populismo y el miedo. Bruselas insiste en que Europa tiene un deber histórico y moral: ofrecer refugio a quienes huyen de la guerra, de la persecución política o de la miseria más extrema. Y en parte, no se equivocan. Cerrar las puertas de manera absoluta sería contradecir el corazón mismo de los tratados europeos y de las constituciones nacionales que defienden la dignidad humana. Pero entre la visión de la población y la del gobierno hay un abismo que se agranda cada día. El ciudadano común percibe que mientras las élites discuten sobre solidaridad y reparto equitativo de cuotas, él debe convivir con los problemas más concretos: saturación de recursos, choques culturales, barrios transformados de la noche a la mañana. Y ahí surge la desconfianza. Ellos allá arriba hablan bonito, pero no viven lo que nosotros vivimos aquí abajo. Este desencuentro tiene consecuencias políticas enormes. En muchos países los partidos populistas y de extrema derecha han sabido canalizar ese malestar. Con un discurso simple y directo: cerrar las fronteras, expulsar a los ilegales, devolver la seguridad, conquistan cada vez más apoyo en las urnas. Para el votante que siente miedo y abandono, este mensaje es más atractivo que cualquier promesa compleja sobre integración o cooperación europea. Y aquí es donde aparece el círculo vicioso. Cuanto más miedo siente la población, más crece el populismo. Cuanto más crece el populismo, más difícil le resulta al gobierno sostener políticas basadas en derechos humanos. Y cuanto más restrictivas se vuelven las medidas, más aumentan los choques sociales y la percepción de que vivimos en una crisis permanente. La población no se detiene a pensar en macroeconomía ni en geopolítica, y no tiene por qué hacerlo. La mayoría solo quiere que su barrio siga siendo seguro, que sus hijos tengan buenas escuelas, que los hospitales los atiendan sin colapsos. Cuando estas necesidades básicas se sienten amenazadas, el miedo se convierte en indignación, y la indignación en protesta. No es raro que surjan manifestaciones contra centros de acogida o que se multipliquen los reclamos por redes sociales denunciando casos concretos de delitos cometidos por migrantes. Cada caso aislado se convierte en prueba de un problema general, aunque las estadísticas digan lo contrario.
Los gobiernos, por su parte, están atrapados en una cuerda floja. Si responden solo al miedo ciudadano y endurecen al máximo las políticas, corren el riesgo de violar tratados internacionales, enfrentar sanciones y ser denunciados por abusos. Si mantienen un enfoque demasiado garantista, corren el riesgo de perder legitimidad ante sus votantes y de alimentar el crecimiento de partidos antisistema. Es un dilema sin salida sencilla. En Grecia, por ejemplo, se han implementado centros de detención de larga duración que organismos internacionales califiquen de inhumanos. En Alemania, Bélgica o Finlandia se han impuesto restricciones a la reunificación familiar con el objetivo de frenar el efecto llamada. En el Reino Unido, aunque ya no es miembro de la EU, las protestas frente a hoteles que alojan solicitantes de asilo muestran la misma tensión. Ciudadanos en las calles diciendo basta y un gobierno que, a pesar de todo, tiene que cumplir ciertos mínimos legales. El contraste de percepciones se vuelve aún más agudo cuando ocurre un hecho criminal. Un asesinato o una violación cometida por un solicitante de asilo puede marcar un punto de no retorno en la opinión pública. No importa si son casos aislados, en la narrativa ciudadana se vuelven símbolo de un fracaso del sistema. Y mientras tanto, los gobiernos se ven obligados a explicar que no todos los migrantes son criminales, que los números muestran otra realidad, que cerrar las fronteras no es viable, explicaciones que suenan correctas en el papel, pero que parecen huecas frente al dolor de una víctima. Sin embargo, es importante decirlo, no toda la población es igual de hostil. En muchos lugares, comunidades locales han mostrado gestos de solidaridad sorprendentes, apoyando migrantes con alojamiento, comida o clases de idioma. El problema es que esas historias rara vez tienen la misma visibilidad mediática que los casos de violencia o conflicto. La narrativa del miedo vende más que la narrativa de la solidaridad, y eso también alimenta el círculo vicioso de la desconfianza. Llegados a este punto, conviene hacerse una pregunta. ¿Es posible reconciliar estas dos miradas tan opuestas? ¿Hay forma de que la población se sienta protegida sin que el gobierno renuncie a los derechos fundamentales? Los expertos proponen varias soluciones: crear rutas legales y seguras para migrar, invertir en programas de integración más realistas, reforzar los sistemas de acogida para que no colapsen y establecer un reparto más justo de responsabilidades dentro de la Unión Europea. Todas estas medidas suenan bien en los foros internacionales, pero su éxito depende de algo mucho más básico: que la población recupere la confianza en que el Estado también vela por ellos. Porque al final, la tensión no se resolverá con discursos ni con estadísticas. Se resolverá solo cuando la gente en los barrios sienta que no han sido abandonados, que su seguridad importa tanto como los derechos de quienes llegan. El desafío para los gobiernos europeos es enorme: equilibrar la empatía con la firmeza, la protección de los ciudadanos con la defensa de los valores fundamentales. Y aquí quiero hacerte otra invitación. Si llegaste a este punto, significa que realmente te importa entender la complejidad del tema. Te propongo que no te quedes con la primera impresión, que busques siempre la versión completa de la historia. Suscríbete, acompáñanos en este espacio y comparte este análisis con quienes solo ven titulares alarmistas. Porque la migración no es un fenómeno que desaparezca por decreto, ni un problema que se resuelva con un eslogan. Es una realidad permanente que nos obliga a pensar cómo queremos vivir como sociedad. Europa hoy está contra las cuerdas porque sus ciudadanos sienten miedo, y sus gobiernos sienten la presión de mantener la dignidad. Entre ambos polos se juega el futuro de la cohesión social del continente. Si no se encuentra un equilibrio, la desconfianza seguirá creciendo, los populismos seguirán avanzando y los valores que durante décadas definieron a Europa quedarán cada vez más debilitados. El reto no es menor, y el debate recién comienza. Y si queremos que se dé de manera honesta, necesitamos más voces informadas, más ciudadanos capaces de ver más allá de lo inmediato. Por eso, una vez más te invito: únete, participa, comparte. Que este sea un espacio donde podamos analizar la realidad sin miedos, pero también sin ingenuidades. Solo así podremos acercar las dos visiones, la de la población que protege lo suyo y la de los gobiernos que intentan sostener principios universales. Y quizá, y solo quizá, podamos imaginar una Europa donde ambas puedan convivir sin que